Muy buenos días, les saluda Rubén Larico, soy contador público colegiado. Como ya habíamos mencionado en un video anterior, vamos a dar inicio a este primer curso al cual hemos denominado Contabilidad Básica. Este primer curso libre de contabilidad básica va dedicado con mucho cariño a todas aquellas personas deseosas de un crecimiento tanto personal como profesional. Ahora, ¿por qué contabilidad? ¿Por qué estudiar contabilidad? ¿Qué ventajas ofrece la contabilidad? Mire usted, para aquellos que están iniciándose en este mundo, en esta hermosa carrera de lo que es la contabilidad, permítame mencionarle las ventajas que ofrece esta carrera y por supuesto también las desventajas si las hubiese. A ver, ventajas. Campo de acción. El campo de acción de los contadores públicos es muy variado. Es decir, la formación que tenemos nosotros los contadores públicos nos permite desenvolvernos en una organización empresarial, sea en el área contable propiamente dicha, en el área administrativa, en el área de finanzas, en el área de almacén, en el área de logística, en el área de recursos humanos, etcétera, etcétera. ¿Ok? La formación nos permite desenvolvernos en cualquiera de las áreas mencionadas y por supuesto aportar de una manera significativa. Esa es una de las ventajas que tiene la formación del contador público. Ah, y me olvidaba, los contadores públicos también quienes de repente tienen la vocación docente, la vocación de enseñar, también pueden desempeñarse como profesores de contabilidad. Quien habla lo ha hecho desde el año 2020, sí pues, 2020, wow, qué rápido pasa el tiempo. Ya son 22 años, tanto como contador de empresas como docente o profesor de contabilidad. Entonces tiene muchas ventajas esta carrera. Desventajas. La verdad, después de 22 años de ejercicio profesional, tanto como docente de contabilidad como contador de empresas, no le encuentro una desventaja, muy por el contrario, le encuentro muchísimas ventajas. Uno de ellos es el campo de acción. El campo de acción. Podemos desenvolvernos en cualquier área de la empresa. Además, nos permite para aquellos que aspiran quizá a tener un negocio propio, a que puedan manejarlo de una manera muy sólida. ¿Por qué? Porque la formación nos permite. Estamos formados para manejar información empresarial. Estamos formados para manejar información empresarial. Entonces, si usted de repente más adelante o de repente ya tiene un negocio pequeño, mediano o en crecimiento, entonces la carrera o la formación de contador público le va a ayudar de mucho en la gestión y el manejo de su negocio. Repito, no importa el tamaño del negocio, sea pequeño, mediano o grande, la contabilidad siempre le va a sumar. ¿Por qué? Porque brinda información y esa información va a permitir ver si el manejo de la empresa se está llevando de una manera óptima o quizá se requiere hacer algunos ajustes para encaminar el desempeño del negocio. Muy bien, hecho este pequeño paréntesis, este breve preámbulo, voy a mostrarles rápidamente un archivo que hemos preparado para, en un primer momento, ver algunos aspectos teóricos mínimos, básicos y necesarios. Repito, aspectos teóricos mínimos, básicos y necesarios. ¿Ok? Muy bien, voy a mostrarles rápidamente entonces. Ahí está, esta es nuestra primera pantalla que quería compartirla. Voy a acomodar por aquí mi imagen que no estoy haciendo. Ahora sí, para poder trabajar este material que hemos alistado con mucho cariño. Primero debemos entender qué es la contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad debemos entenderla como una ciencia social que tiene por finalidad registrar todos los hechos o sucesos que ocurren en una organización. Todo lo que ocurre en una empresa, la contabilidad la registra, la anota, la procesa,
¿Ok? Ahora, esa información, esos hechos que ocurren en la empresa, esos sucesos que ocurren en la empresa, esas operaciones que ocurren en la empresa, la contabilidad la tiene que anotar de manera cronológica. Día a día, todo lo que ocurre en la empresa se tiene que ir anotando. Al final, al cierre de mes o al cierre del año, la contabilidad va a tener la información procesada. Si queremos utilizar terminología técnica, sería la información ya está contabilizada. ¿Ok? Pero en este, por ser un primer curso, no vamos a centrarnos tanto en el manejo de la terminología, ¿ok? Sí vamos a estudiar algunas o vamos a ver algunas terminologías básicas, sí, claro que sí, pero no nos vamos a encasillar en eso, ¿ok? No vamos a caer quizá en la confusión y permítame recordar en alguna ocasión creo que salió en el noticiero, no se cayó, se desplomó. Por definición técnica son términos diferentes, ¿no? Pero al final sabemos que el hecho es el mismo, ¿verdad? Entonces, ¿vamos a utilizar alguna terminología básica? Sí, ¿ok? Sin cerrarnos, sin encasillarnos en esto. Entonces, debemos entender por contabilidad, es una ciencia social que registra todo lo que ocurre en la empresa. Y este registro se hace de manera cronológica. Es decir, día a día los hechos que ocurren se van anotando. ¿Y qué hechos pueden ocurrir en una empresa? ¿Qué hechos pueden ocurrir? Bueno, la lista es muy variada, muy variada. Veamos algunos ejemplos. Una empresa puede comprar, se anotará la compra. Una empresa puede vender, se anotará la venta. Una empresa cobra, se anotará la cobranza. Una empresa paga, se anotará el pago. Una empresa hace una donación, se anotará la donación. Una empresa recepciona un recibo por consumo de energía eléctrica, se anotará el consumo de energía eléctrica. ¿La lista puede continuar? Sí, claro, la lista puede continuar. Entonces, la contabilidad es la ciencia social que registra, anota todos los hechos, todos los acontecimientos, todas las operaciones que ocurren en la empresa. A esto, si queremos utilizar una terminología técnica, se le dice contabilizar. Debemos contabilizar día a día las operaciones que se están dando. ¿Sí? Vamos a avanzar. ¿Qué persigue la contabilidad? ¿Cuáles son los fines en la contabilidad? Cuando trabajamos contabilidad, ¿qué se persigue? ¿No? Mencionábamos hace un momento que la contabilidad es registrar, ¿verdad? Registrar todos los hechos, todos los acontecimientos, todas las operaciones que ocurren en la empresa. Ahora bien, ¿para qué lo hacemos? Lo hacemos porque tenemos que procesar esa información, resumirla y emitir reportes. ¿Ok? Por eso aquí en el primer cuadrito hemos puesto registrar las distintas operaciones. Ok, hemos registrado o registramos las distintas operaciones de manera cronológica, día a día. Con esa información nosotros preparamos reportes financieros. ¿Qué son reportes financieros? Son unos cuadros donde nosotros armamos o resumimos esa información, la resumimos y la proporcionamos a quienes dirigen la empresa, gerentes, administradores, las jefaturas, los accionistas. Se brinda esa información, se entrega esa información ya resumida. ¿Para qué? Para que la analicen, la estudien y tomen decisiones. Por ejemplo, por ejemplo, un reporte financiero nos puede decir cuáles fueron las ventas de enero. Otro reporte financiero puede ser cuáles fueron las ventas de febrero. Bueno, los que toman decisiones evidentemente van a comparar cuánto se vendió en enero, cuánto se vendió en febrero. Las cifras quizás sean diferentes. Entonces, quien toma decisiones, quien dirige la organización, se preguntará, ¿por qué en un mes se vendió menos que en el otro mes? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la justificación? Entonces se le preguntará al área encargada, al área de ventas. Señores de ventas, usted en enero tiene una venta baja.
en febrero tiene una venta mayor. ¿Cuál es la razón? El área de ventas explicará cuál es la razón, por qué la venta ha variado de un mes a otro. En base a esa explicación se tomará una decisión. Si la explicación nos dice lo siguiente: en el mes de enero la venta fue baja porque quizá han aperturado una competencia al frente del local. Bueno, no teníamos previsto que justo al frente de nuestro local abran un nuevo negocio cuyo giro es igual o similar al que tenemos. Y eso evidentemente va a impactar en nuestras ventas, va a hacer que nuestras ventas disminuyan, ¿no es cierto? Entonces, los reportes financieros lo que hacen es brindar información. ¿Cuáles fueron las ventas? ¿Cuáles fueron las compras? ¿Cuáles fueron los cobros? ¿Cuáles fueron los pagos? En las compras, por ejemplo, un reporte financiero puede decir lo que se compró en enero, ¿cuánto nos costó? ¿En febrero nos costó lo mismo? Quizás sí, quizás no. Ahora con el tema del tipo de cambio que a veces sube y baja, entonces las compras que nosotros, las empresas, podemos realizar también puede variar. No tanto en la cantidad de dólares que paguemos. Podemos pagar la misma cantidad de dólares, pero por el tipo de cambio, esto va a generar que la compra sea de un mayor costo o un menor costo. Porque una cosa es comprar mercaderías que nos cuesta $100 al tipo de cambio 3.7, digamos. Y otra cosa es comprar $100 al tipo de cambio 4 soles. Es más caro, ¿no es cierto? Claro, en dólares es la misma cantidad, pero cuando el tipo de cambio sube, bueno, pues es más costoso para nosotros. Entonces, ese tipo de información lo brinda la contabilidad a través de los reportes financieros. Y es información útil para que aquellos que dirigen la organización tomen decisiones. Ahora, y al finalizar el ejercicio, al cierre del año, el área de contabilidad tiene que preparar los estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? Son unos reportes que muestran cuál es la situación de la empresa al cierre del ejercicio, es decir, al finalizar el año. ¿Cómo está la empresa? ¿Está bien económica y financieramente o está mal? También los estados financieros al cierre del ejercicio nos muestra si el negocio rindió frutos, es decir, hay utilidades o quizá hay pérdidas. Esa información nos la brindan los estados financieros. Y mire usted, en todo negocio, sea pequeño, mediano, grande, siempre los dueños de las empresas, los dueños de los negocios, quieren saber si el negocio va bien o no va bien. ¿Hay utilidades o no hay utilidades? Siempre van a necesitar esa información. ¿Y quién brinda esa información? El área de contabilidad. ¿A través de qué lo brinda? A través de los estados financieros que tenemos que prepararlos. ¿Okay? Entonces, vea usted allí la importancia que tiene este campo de la contabilidad. Brindamos información, preparamos información para que quienes dirigen la organización tomen decisiones. Avancemos. Otro aspecto que quería compartirles es la importancia, ¿no? Como ya habíamos adelantado, el área de contabilidad brinda información, ¿no es cierto? Brinda información. ¿Y para qué será importante esa información? ¿Para qué será importante? Veamos acá este primer cuadro. Sirve de instrumento de control y dirección. Repito, sirve de instrumento de control y dirección. ¿Qué quiere decir eso? Al contar con información cierta de los acontecimientos que estén ocurriendo en la organización, en base a esa información cierta podemos tomar decisiones. En base a esa información podemos tomar decisiones. Por ejemplo, los reportes financieros nos dicen que la venta de determinado producto está muy bajo. Una decisión que la organización puede tomar es ya no dedicarnos a la venta de ese producto cuya venta es muy baja y que no está dando las utilidades
previstas. Así que vamos a retirar ese producto del giro del negocio. ¿Es una decisión que se puede tomar? Sí, claro. ¿Producto de qué? Producto de haber analizado la información. Por eso acá en este primer cuadro hemos puesto sirve de instrumento de control y dirección. Otra importancia que tiene la contabilidad es un instrumento de programación y planificación de actividades, como lo estamos colocando y mostrando aquí en este cuadro de medio. Es decir, si nosotros sabemos cuáles fueron las operaciones, tomando como ejemplo las ventas de enero, febrero, marzo, abril, mayo, fueron de este modo, ya tenemos las ventas reales. La pregunta es, en base a esa información, ¿podría yo pronosticar cuáles van a ser las ventas de junio, julio, agosto, septiembre y así hasta diciembre? ¿Podría pronosticar, podría estimar? Sí, claro, se puede. En base a la información histórica, podríamos nosotros estimar, presupuestar cuáles van a ser las ventas de los próximos meses. Lo mismo podríamos hablar de las compras. Las compras de enero, febrero, marzo fueron en este rango. Ya tengo las ventas efectivamente compradas en estos meses. Para los meses siguientes, ¿podría estimar cuánto es lo que va a comprar o cuánto es lo que debería comprar? Sí, claro, se puede. ¿Por qué? Porque ya tengo información histórica y esto me va a permitir presupuestar, pronosticar, estimar las compras que debo realizar en los meses siguientes. ¿Ok? De allí viene el tema de programación y planificación de actividades. Y ni qué decir del dinero. Ni qué decir del dinero. ¿Por qué? Porque la contabilidad va a permitirnos, ¿ok? Va a permitirnos saber cuánto es el dinero que tenemos en este momento. Cuánto es el dinero que va a ingresar en los siguientes meses. Porque hoy en día, en la práctica, las ventas pocas veces se realizan al contado. Son pocas las empresas cuyas ventas son al contado. En la mayoría de los casos las ventas son al crédito. Y en las compras lo mismo. Todo lo que compramos, no todo lo pagamos inmediatamente. Y todo lo que vendemos, no todo lo cobramos. Generalmente, en la práctica, hoy se hace la venta y la venta la estamos cobrando quizá 10 días, 20 días, 30 días. Eso ya va a depender de cada empresa. Entonces, si nosotros estamos vendiendo al crédito para que nos lo paguen en 10 días, en 20 días, en 30 días o en 60 días, pregunto, ¿las compras yo tendría que realizarle al contado? Bueno, si tengo mucho dinero, sí, claro, al contado. Si tengo mucho dinero. Pero hoy en día las empresas no tienen liquidez, no tienen caja, no tienen mucho dinero. Por lo tanto, si la empresa vende al crédito, sus compras también tendrían que ser al crédito. Entonces, si vendemos al crédito para que nos lo paguen en 30 días o en 60 días y compramos al crédito para pagarlo quizá en 40 días, en 60 días. Tenemos que planificar cuánto de dinero va a ingresar, cuánto de dinero va a ingresar y cuánto de dinero va a salir. Tenemos que estar preparados. Tenemos que preparar a la empresa brindando esa información, de modo tal que se sepa con anticipación cuánto de dinero va a ingresar, producto de las ventas que se han realizado. Asimismo, tenemos que presupuestar cuánto de dinero va a salir, producto de las compras al crédito que hemos realizado. Entonces, tenemos que jugar con las fechas. Claro, porque imagine usted lo siguiente. Hemos hecho una venta y esa venta se va a cobrar el día 30 de un mes X. El dinero va a ingresar el día 30. Y se sabe que nosotros tenemos que pagarlo el día 25.
Como se puede observar aquí, el dinero recién va a ingresar el día 30. Pero yo necesito pagar el día 25. Ahí algo no está bien, ¿cierto? Algo no está bien. Lo lógico es que sea al revés. El dinero debería ingresar el 25 y el pago que sea el día 30. Tenemos que manejar las fechas. Tenemos que ver que primero ingrese el dinero para que después salga para realizar los pagos. De allí viene que es un instrumento de programación y planificación de actividades, es decir, para prever los hechos y acontecimientos que van a ocurrir en la organización. Luego permite un mejor control, un mejor desarrollo de las empresas. Claro, al tener un control, al tener una programación, al tener una planificación, la empresa se va a desarrollar de una mejor manera. Claro, se controla, se direcciona, se planifica lo que va a ocurrir en los meses siguientes. ¿Esto en qué va a repercutir? Va a repercutir en un crecimiento de la empresa, un mejor desarrollo de la organización. Y un mejor desarrollo y crecimiento de la empresa va en beneficio de todos. Va en beneficio tanto de los dueños del negocio como de los que forman parte de la organización. El personal, los trabajadores, los proveedores, ¿no es cierto? Porque si la empresa no le va bien, bueno, ya no vamos a comprar. Por lo tanto, le iría mal también al proveedor. Y así la cadena va a continuar. Entonces, el crecimiento de la organización va en beneficio de todos. Otro aspecto que quería comentarles, voy acá a mostrar un poquito. Ahí está. Los objetivos de la contabilidad. Los objetivos de la contabilidad. Como ya habíamos adelantado, la contabilidad procesa información, registra información. Eso por favor no lo olviden. ¿Ok? Registra, procesa, técnicamente hablando, contabiliza las distintas operaciones que ocurren en la organización, con la finalidad de emitir reportes financieros. Reportes financieros. Y esos reportes financieros, ¿a quiénes debemos entregarlo? Es decir, el área de contabilidad, ¿a quién entrega esa información financiera, ese reporte financiero? ¿A quién lo entrega? Lo entrega a dos tipos de usuarios. ¿Quiénes son los usuarios? Los que reciben la información y en base a esa información toman decisiones. Ellos son los usuarios de la información financiera que es preparada en el área de contabilidad. Y aquí hemos puesto una lista de usuarios internos y usuarios externos. ¿Sí? ¿Quiénes son los usuarios internos? Son aquellos que están dentro de la organización, dentro de la empresa. ¿Quiénes son usuarios externos? Aquellos que están fuera de la organización, que también se le tiene que brindar información financiera. Usted dirá, pero si es externo, ¿por qué debo darle información financiera si la información financiera es propia de la empresa? Uno es por aspectos legales, otro es por necesidades comerciales, por ejemplo. Veamos uno a uno. ¿Los accionistas necesitan la información financiera? Sí, claro. Necesitan la información financiera. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Si el negocio no va bien, muy bien, cerramos la empresa y ya está. Es una decisión que pueden tomar los accionistas, los dueños. Otra decisión. ¿El negocio va bien? No, no va bien. Bueno, pues entonces los accionistas de repente dicen, no, no hay que cerrarla. Inyectemos más capital, más dinero. Entonces, la empresa tendrá un aumento de capital y esto se hace con la finalidad de un mayor crecimiento. Los directores son los que plantean estrategias para el crecimiento de la empresa. Son personal calificado que de alguna manera brindan su experiencia, brindan su conocimiento para que la empresa se enrumbe de una mejor manera. Los gerentes son los que dirigen las actividades de la organización y evidentemente los gerentes para
direccionar el manejo de la empresa, necesitan información. Luego tenemos los empleados. Sí, claro, los empleados, los trabajadores. Hoy en día el término que se utiliza son los colaboradores. Ellos también necesitan la información financiera, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque laboralmente aquellas empresas que han tenido utilidades, ¿sí? Tiene toda una legislación laboral esto. No voy a encerrarme en la legislación laboral, pero a grandes rasgos le puedo decir que las organizaciones que han tenido utilidades, si cumplen determinadas condiciones, determinados requisitos, de esas utilidades una porción, una parte, le corresponde a los trabajadores. A eso se le llama participación de los trabajadores en las utilidades. Y las empresas, si cumplen determinadas condiciones, que ya lo vamos a ver en posteriores videos, estamos en un primer video, con calma. Si la empresa, si la organización obtuvo utilidades y cumple determinadas condiciones establecidas en la legislación laboral, entonces de esa utilidad una porción para los trabajadores. Entonces, ¿qué pasa si la empresa obtuvo pérdidas? Claro, porque una empresa también puede tener resultado negativo. ¿Habrá entonces alguna utilidad que se le va a entregar o distribuir a los trabajadores? No, ¿no es cierto? No. ¿Qué va a distribuir si la empresa obtuvo pérdida? Solamente se distribuye a los trabajadores en la medida que la empresa haya tenido utilidades y si la empresa cumple ciertas condiciones establecidas en la legislación laboral. A esto se le llama participación de los trabajadores en las utilidades. Luego tenemos los usuarios externos. ¿Quiénes son los usuarios externos? Mencionábamos que son aquellos que están fuera de la organización a quienes tenemos la obligación de entregarles información financiera. Primero de ellos a los proveedores. Usted dirá, pero al proveedor, ¿por qué le debemos entregar información financiera? Permítame mencionarlo o explicarlo con este ejemplo. ¿Qué sucede si nosotros necesitamos cierta mercadería? Y ahí hay un proveedor que nos lo puede dar, pero no tenemos la liquidez, no tenemos dinero y vamos a negociar para que nos venda al crédito, que nos venda hoy para pagarlo en 60 días. Esa es nuestra propuesta. Le tocamos la puerta y el proveedor nos dice, ok, encantado, le vendo. Pero quiero saber cómo estás. Quiero saber si me vas a poder pagar o no. Lógico, ¿verdad? El proveedor va a querer saber si nosotros tenemos el respaldo suficiente para poder pagar la deuda. Obvio, ¿no es cierto? Porque el proveedor no va a decir que nos entregue la mercadería y nunca le paguemos, ¿no es cierto? Entonces, el proveedor necesita contar con información que le dé la tranquilidad de saber que le vamos a pagar. ¿Y cómo vamos nosotros como empresa compradora, cómo vamos a demostrar al proveedor que sí somos una empresa solvente, sólida y vamos a poder pagar la obligación? ¿Cómo? Con información financiera. Le mostraremos, mire usted, señor proveedor, mis ventas han sido de este modo. Mire cómo está mi patrimonio. Mire el local que tenemos. La empresa tiene tantos años en el mercado. Estamos en un crecimiento permanente. No tenemos ningún reporte en Infocor. Es decir, pagamos nuestras obligaciones de manera puntual. Entonces, con toda esa información financiera, el proveedor evaluará si nos cede o no el crédito. Es decir, si nos vende o no la mercadería. Y lo más probable es que sí, ya que le hemos mostrado nuestra información financiera. Esa es la importancia de la información financiera que debe ser en algunos casos mostrado a los proveedores. ¿Para qué? Con la finalidad de obtener créditos. ¿Okay? Luego tenemos con los bancos, ni hablar, ¿no? Ni hablar el tema de los bancos. Un ejemplo clásico de brindar información financiera a los bancos es para un préstamo de dinero. Queremos un préstamo de dinero, necesariamente el banco nos va a exigir nuestra información financiera. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad también de ver si nosotros le vamos a poder devolver o no dicho préstamo. ¿Okay? Luego tenemos con la SUNAT. La SUNAT es una entidad pública a la cual las empresas
le tienen que presentar información mensualmente, ¿ok? Y al cierre de año tenemos que presentar de manera obligatoria la información financiera, ¿ok? Cabe también mencionar aquí que a la administración tributaria, es decir, a la SUNAT, tenemos que pagarle los tributos y los impuestos mes a mes y también de manera anual. Luego tenemos los potenciales inversionistas. Claro, los potenciales inversionistas son también personas a las cuales se les puede brindar la información financiera. ¿Es un usuario externo? Sí, claro, es externo. Potencial inversionista. A ver, yo le pongo este escenario. ¿Qué sucede si la empresa está en crecimiento? El negocio va muy bien. ¿Ok? Está muy bien. Y se sabe que la empresa no puede crecer más porque falta dinero. Pero la empresa no quiere prestarse del banco. Dice, no, del banco no, porque muchos intereses. Entonces, una alternativa que las empresas suelen aplicar para obtener dinero no es a través del préstamo, porque el banco cobra. Cualquiera que nos presta, cobra. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas organizaciones? Es invitar, invitar a nuevos inversionistas. Es decir, ¿no? Por ejemplo, a través de la información financiera, nosotros podemos mostrar que la empresa está en crecimiento y que podemos crecer más y que no se crece más por falta de dinero. Entonces, se invita a inversionistas y se les muestra, ¿no? Se les dice, señores potenciales inversionistas, mire usted acá cómo estamos en la empresa. Nuestras cifras están en azul, estamos en crecimiento. En los últimos años, mire cómo las ventas se han incrementado y podemos crecer más. Por eso es que lo invitamos para que usted se sume a la organización, se suma a la empresa y va a haber un mayor crecimiento. Y por supuesto, si usted se suma a la empresa y hay un mayor crecimiento, usted va a recibir sus utilidades naturalmente. Ahora, para convencer a este potencial inversionista, evidentemente tenemos que mostrarle la información financiera, ¿no? Le mostramos, si le gusta la información, si ve que el negocio es muy bueno, pues traerá su platita y lo colocará en la empresa, ¿no es cierto? Entonces, de allí viene la importancia que la información financiera también se puede brindar a estos potenciales inversionistas. ¿Dónde aplicamos la contabilidad? ¿Cuál es el campo de acción de la contabilidad? Los contadores públicos, ¿dónde trabajamos? Bueno, el campo de acción de los contadores públicos, como mencioné al inicio, es muy variado. Podemos estar en distintas áreas, ¿no? Administración, almacén, logística, recursos humanos, contabilidad, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, si vamos a ir de lleno y queremos saber cuál es nuestro campo de acción como contadores públicos, tenemos principalmente dos. Trabajar en el Estado o trabajar en el sector privado. Quienes trabajan en el Estado lo harán pues de repente en algunas municipalidades, en algunos ministerios. Quienes trabajan en el sector privado lo harán en empresas comerciales, quizá empresas industriales o empresas de servicios. Repito, son las dos o los dos campos principales de aplicación de la contabilidad. ¿Hay otros? Sí, claro, hay otros. Por ejemplo, los que trabajan en las entidades financieras, en los bancos, en las cooperativas de ahorro y crédito, es otro tipo de contabilidad también. ¿Ok? Los bancos, por ejemplo, llevan un plan contable especial que se llama Plan Contable del Sistema Financiero. Aquellos que trabajan en el sector público, es decir, en los ministerios, las municipalidades, ellos utilizan un plan contable distinto, que se le llama plan contable gubernamental. Y los que trabajan o los que trabajamos en el sector comercio, industria o servicio, es decir, en el sector privado, utilizamos un plan contable llamado Plan Contable General Empresarial. Que creo que lo tengo por aquí. Aquí está. Ahí está. Es un cartoncito que tiene una serie de códigos. Esto es el plan contable que utilizamos cuando trabajamos en el sector privado, sea una empresa, como ahí dice el cuadro, comercial, industrial o de servicio. Si nosotros nos vamos a desempeñar en el Estado, vamos a trabajar en algún
en alguna entidad del Estado, sea un municipio, un ministerio. Entonces vamos a utilizar un plan contable distinto a este. Y ese otro plan contable se llama plan contable gubernamental. Y si aspiramos a trabajar en un banco, utilizaremos el plan contable del sistema financiero. El desarrollo del curso que estamos viendo, vamos a enfocarlo en el sector privado. Es decir, vamos a observar la contabilidad de una empresa comercial, industrial y de servicio. En este primer curso vamos a enfocarnos en una contabilidad de empresas comerciales. Muy bien. Los contadores públicos también en las empresas no trabajamos solos. No trabajamos, no podríamos hacerlo solos. Siempre necesitamos de otras especialidades, de otros profesionales para un mejor trabajo, para un mejor manejo de la organización. ¿Cuáles son las carreras, las áreas, las especialidades con las cuales los contadores públicos nos relacionamos? De modo tal que recibimos información y también brindamos información. Uno, tenemos el área de la documentación o la especialidad de la documentación mercantil, documentación comercial. Es decir, cuando trabajamos nosotros la contabilidad, y habíamos mencionado hace un momento que la contabilidad era registrar la información que ocurre en la organización, ¿verdad? Anotar todos los hechos y acontecimientos que ocurren en la organización. Pero eso tenemos que sustentarlo. ¿Cómo lo sustentamos? Con documentos. ¿Y qué documentos se pueden utilizar en una organización, en una empresa? Bueno, tenemos las facturas, tenemos las boletas de venta, tenemos los recibos por honorarios, tenemos los tickets, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hay una lista de documentos, de comprobantes de pago que nos sirven a nosotros cuando trabajamos la contabilidad como un sustento. Es decir, si tengo una venta, entonces seguramente hay una boleta de venta o una factura, ¿no es cierto? Si hemos realizado un pago, seguramente hay una copia del cheque con el cual se hizo el pago. Siempre debemos tener un documento sustentatorio, ¿ok? Siempre debemos tener un documento que respalde lo que estamos anotando, lo que estamos contabilizando. ¿Ok? De allí viene la importancia de la documentación. Otra área con la cual nosotros nos apoyamos es el área de la estadística. Sí, por supuesto, la estadística. La estadística nos permite prever, nos permite estimar. Es decir, la empresa se ha comportado financieramente en los últimos 10 años de este modo. En base al comportamiento y la evolución de la empresa en los últimos 10 años, pregunta, ¿se podrá estimar cuál va a ser el comportamiento de la empresa en los próximos 2 años? Sí, claro, porque estadísticamente ya sabemos cómo nos hemos comportado como organización en los últimos 10 años. En base a esa información histórica se podría estimar cuál va a ser el comportamiento en los próximos 2 años. Eso si lo vemos desde el punto de vista de la organización. Pero también podemos utilizar la estadística como el mercado. Es decir, digamos el mercado de neumáticos, ¿cómo se ha comportado en los últimos 7 años? El precio de los neumáticos, ¿cómo se ha comportado en los últimos 7 años? En base a esa información se podría prever cómo va a ser el comportamiento, quizá en los próximos 12 meses o quizá en los próximos 2 años. Mirando el comportamiento histórico, se puede estimar cuál va a ser el comportamiento futuro. De allí viene la importancia de la estadística. La informática, ni hablar, ni hablar. Hoy en día cuando trabajamos contabilidad, utilizamos mucho el tema de la informática. Utilizamos una computadora, utilizamos el Excel, utilizamos el Word, y para procesar la información utilizamos paquetes contables, programas informáticos. En el mercado hay muchísimos programas. Algunos de los más conocidos son el Concar, el Syscon, el Contasys
Y para empresas mucho más grandes existe lo que es el SAP, las ERP, el StarSoft. Es muy variado los paquetes contables que se utilizan en el área de contabilidad. Lo concreto es que si vamos a desempeñarnos en el área contable, tenemos que manejar la informática sí o sí. Y ni qué decir la SUNAT. Antes inclusive los documentos eran comprobantes físicos, ¿no? Factura física, boleta física. Hoy en día ya no es así. Hoy en día todo es electrónico. Factura electrónica, boleta electrónica, recibo por honorarios electrónico. Inclusive los libros contables donde nosotros hacemos las anotaciones ya no es físico. Bueno, sigue existiendo lo físico. Algunas empresas si gustan lo pueden hacer de manera física, pero sin embargo, todo indica de que en un futuro no muy lejano ya todos vamos a trabajar los libros contables de manera electrónica. Entonces de allí viene la importancia de tener un conocimiento muy sólido en este tema de la informática. La legislación comercial. La legislación comercial en sí, todo el campo de la legislación que tiene que ver con el quehacer del negocio. Aquí hemos mencionado algunos, mire usted, legislación comercial, legislación laboral, tributaria, financiera. Ejemplo de legislación comercial. Si nosotros, digamos que queremos alquilarnos un local, mire, queremos alquilarnos un local y queremos alquilar el local por 8 años y hay un dueño de negocio, perdón, un dueño de un local que nos quiere alquilar un local por 8 años. Evidentemente, por ser un plazo bastante largo, tenemos que firmar un contrato de alquiler, ¿cierto? Claro, un contrato de alquiler. Y en ese contrato de alquiler nosotros, conjuntamente con el dueño del local, tenemos que ponernos de acuerdo en algunas condiciones. Por ejemplo, la luz, ¿quién la va a asumir? ¿Nosotros o el dueño del local? Otra condición. Los arbitrios municipales, el impuesto predial del local, ¿quién lo va a subir? ¿Nosotros o el dueño del local? Es un acuerdo al cual tenemos que llegar. ¿Cuánto va a ser lo que le vamos a pagar mensualmente? Tenemos que ponernos de acuerdo. Todo eso se tiene que anotar en un documento llamado contrato de arrendamiento. Y ese contrato de arrendamiento tiene que ser revisado por un especialista en este campo. ¿Y quién es el especialista en este caso? Sería un abogado. Entonces, de allí que la empresa, la organización, necesita de la orientación de un especialista en lo que es el derecho comercial o legislación comercial. Luego tenemos la legislación laboral. En toda organización tenemos trabajadores y esos trabajadores tienen beneficios. Hay tipos de contratos. Hay contratos que son los contratos modales para 6 meses, para 8 meses. Entonces, todo ese aspecto de lo que es el tema laboral tiene que ser tratado por un especialista en este campo. Y en este caso en particular sería los abogados formados en lo que es el derecho laboral. Entonces, la organización necesita de estos especialistas, necesita de especialistas en legislación comercial, necesita de especialistas en derecho laboral. Luego tenemos la legislación tributaria. Este campo sí es bastante álgido en lo que se refiere a la contabilidad. ¿Por qué? Porque toda organización, toda empresa tiene que tributar, ¿ok? Y la tributación tiene que ser de acuerdo a la normatividad tributaria vigente. Es decir, tenemos que calcular los tributos o los impuestos en base a lo establecido por las normas. Y para ello se requiere un conocimiento de lo que es la legislación tributaria. La formación de los contadores públicos nos permite trabajar el tema de la tributación. Sin embargo, también existe en el derecho, en el campo del derecho, abogados que se forman como especialistas en legislación tributaria. Y hay situaciones en la empresa donde sí efectivamente se requiere de la orientación de abogados especialistas en legislación tributaria.
Luego tenemos la matemática financiera, es otro campo también en el cual la contabilidad se apoya para un mejor desarrollo de sus labores. Por ejemplo, si nos vamos a un banco y vamos a obtener un préstamo, el banco nos va a dar condiciones, ¿no? Nos va a decir, por ejemplo, te presto a un 5%, ¿no? Pagarero en 6 meses, con 2 meses de gracia. El interés es capitalizable. Entonces son algunos términos que quizá en este momento, por ser un primer video, no quede muy claro, pero en la práctica existe. En la práctica existen términos financieros. Si vamos a un banco, nos va a hablar de amortización, nos va a hablar de interés efectivo, nos va a hablar de interés capitalizable, nos va a hablar de interés o quizá de repente periodo de gracia. Entonces son términos que debemos manejarlos. De ahí viene la importancia de la matemática financiera. Luego tenemos la administración. La administración es un campo vital si queremos llevar una buena contabilidad. ¿La administración qué es? Bueno, es controlar, direccionar, administrar los recursos de la empresa, ¿ok? Claro, no soy administrador, no estoy dando una definición técnica de lo que es la administración, ¿verdad? Los administradores tienen seguramente una definición mucho más clara de lo que es la administración. Sin embargo, por la formación que tenemos, podemos ver que la administración es una ciencia que se encarga de la administración de los recursos, el control de los recursos y la dirección de la empresa. O sea, los administradores controlan la organización, administran la organización, dirigen la organización. ¿Sí? Ahora, si en la empresa hay una buena administración, es casi seguro que se puede trabajar una buena contabilidad. ¿Por qué? Porque como habíamos adelantado, la contabilidad registra y procesa información. Y si la empresa es una empresa desordenada, no hay una buena administración, todos hacen lo que quieran, yo pregunto, ¿se podrá hacer una buena contabilidad? ¿Podríamos anotar ordenadamente las operaciones? No, no se podría. Entonces, para tener una buena contabilidad, se requiere tener una buena administración. Entonces, la administración es un tema clave, es un tema vital. No hay una buena administración, no hay contabilidad. O si la hay, es una contabilidad deficiente. Queremos una buena contabilidad, necesariamente debemos tener una buena administración. Y luego tenemos la economía. La economía también es una rama con la cual la contabilidad tiene constante comunicación y también nos apoyamos en esta especialidad de la economía. Sin ir muy lejos nomás en los tiempos en los que nos encontramos, los precios internacionales de muchos productos están afectando seriamente la economía de las empresas. Sabemos que ahora en junio 2022 en el que nos encontramos, muchos precios de distintos productos se están incrementando. Si nosotros vemos los distintos noticieros, en la mayoría de ellos dicen que esto se debe a que los insumos en el mercado internacional se están incrementando y por lo tanto, cuando se trae un precio mayor, en el mercado local también se vende a un precio mayor. Entonces, ahí es donde interviene la economía como un apoyo y un soporte a la empresa para tomar decisiones. Los economistas son los que orientarán a la organización, orientarán a la empresa sobre el desempeño de los mercados. Sí, tomando como ejemplo actual el tema de los fertilizantes, ¿no? Se está incrementando de manera significativa, sí. Está afectando al agro, sí. Está afectando al sector avícola, sí. De modo tal que los precios se están incrementando y están afectando a las empresas y por supuesto también están afectando a las familias. Entonces, he querido mostrar en este pequeño cuadro las distintas disciplinas, especialidades, carreras con las cuales la contabilidad se apoya. Nosotros nos apoyamos en ellos
para llevar a cabo una mejor labor. Muy bien, hasta aquí este primer video. Luego vamos a continuar con la siguiente clase. Los espero, un fuerte abrazo.